Todavía ando un poco afectado con los goles de la selección del pasado martes y vamos a ver hasta dónde me alcanza. Sí, la mojada y los gritos fue. Ok. Iba a hablar un poco del tema de los gananciales, concretamente derechos gananciales en la actividad empresarial. El problema es tratar de describir la maraña de situaciones que se presentan en los tribunales y en los juzgados de familia sobre el tema de gananciales y sociedades o gananciales y empresas. Y esto tiene que ver con que el Código de Familia en materia de gananciales prácticamente no ha cambiado nada en 40 años. Y la realidad empresarial y societaria en Costa Rica ha cambiado totalmente en 40 años. Entonces ahora las sentencias que tenemos, a pesar de que es la misma ley, no son las mismas sentencias de antes. Las cosas que vemos ahora, la declaratoria de lo que son gananciales o lo que no son gananciales, el tema del velo societario, el tema de la sociedad de hecho familiar, el tema de las uniones de hecho, entonces, todos estos son temas diferentes y no tiene que ver, o sí tiene que ver, pero no es igual a como era hace muchos años. Entonces, un primer punto que habría que decir es que posiblemente de hace 10 o 15 años para atrás, era clarísimo que cuando hablábamos de derechos gananciales y hablábamos de empresas o sociedades, pues lo que se decía que era ganancial eran las acciones. Es decir, si un señor tenía participación accionaria en alguna empresa, lo que debía pensarse como gananciales eran las acciones, lo que debería valorarse como gananciales eran las acciones, y este criterio de que los gananciales es la mitad del valor neto de lo que valen los bienes, entonces había que valorar las acciones, llegar a un monto y eventualmente, si fuera el caso, rematar esas acciones para obtener el dinero necesario para pagarle a la señora, digamos, porque Costa Rica no tiene un sistema de copropiedad ni un sistema de derechos reales en materia de gananciales, sino un sistema de derechos de crédito consistente en eso, en la mitad del valor de los bienes. Sin embargo, la realidad costarricense es que yo diría que un 99% de las sociedades que hay inscritas en el registro mercantil no son sociedades de verdad, son sociedades de mentira. Es decir, que durante muchos años el sistema permitió y sigue permitiendo que se constituyan sociedades con un capital social de $10, a pesar de que cueste $500 suscripción en el registro, sobre todo en los últimos años en que ve impuestos de sociedades y esto, que posiblemente pronto volverá a existir, pero digamos que el sistema permitía eso. Dos personas se ponen de acuerdo, hacen una sociedad sin poner ni un 5, sin poner dinero de nada, la inscriben, cuesta mucho dinero inscribirla, 100 veces más de lo que están poniendo de dinero de capital social, sin embargo se inscribía y listo, y persona jurídica y cédula jurídica y todo lo demás. Y estas sociedades se han utilizado especialmente para tener bienes para que no aparezcan a nombre de las personas, para que no puedan ser embargados, para que no se puedan ser perseguidos, digamos que esa era la idea, para que no aparezcan como bienes gananciales, para que no aparezcan en caso de pensión alimentaria, para que no aparezcan si hay demandas de trabajadores o demandas por accidentes o lo que sea. Entonces, como las sociedades de Costa Rica, sobre todo, se han utilizado para esconder bienes y desviar la responsabilidad civil, sobre todo para eso, es muy difícil construir una teoría sobre gananciales y sociedades cuando la mayor parte de las sociedades, pues, en el fondo, no son más que abusos de la personalidad societaria. Bueno, de los últimos 15 años podemos decir que los juzgados y el Tribunal de Familia y la Sala también han empezado a declarar con lugar demandas que tienen que ver con el levantamiento del velo societario, es decir, con la intención de descubrir qué es lo que hay más allá de la sociedad y quién es el verdadero titular de los bienes en un sentido económico, y decirle a la persona, no es la sociedad, es usted el dueño, y pero como usted es el dueño, entonces la señora tiene derechos gananciales sobre los bienes, no sobre las acciones. Y que casi de cada 10 demandas, 9 de las que hay ahora en estos tiempos no pide la ganancialidad de las acciones. Lo que se pide es que se entienda que los bienes son lo que son gananciales, que la sociedad es parte demandada en ese proceso de divorcio y que la declaratoria es para que se asigne el dominio o que se entienda que el verdadero propietario de esos bienes es la persona física y no la sociedad. Digamos que por ahí vamos un poquitito en este tema del velo societario. Pero el asunto es mucho más complicado,
Porque en el año 95 la legislación de familia amplió el tema de los gananciales no solo a las personas que vivían juntas sin estar casadas, lo cual denominó unión de hecho regular o concubinato, sino también a las personas que no pudiendo casarse entre sí, porque alguno de los dos es casado, pero vivían más de 4 años, lo que se denominó unión de hecho irregular o concubinato imperfecto, asignándole derechos, digámoslos, convivenciales en ambos casos. Norma que estuvo vigente por 4 años en el caso de la sociedad de las uniones de hecho irregulares, pero que fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional con el argumento de que eso atentaba contra el matrimonio. Lo que ha sucedido del 99 para acá es una doble confusión. En primer lugar, la Sala Segunda sigue aplicando la norma declarada inconstitucional y anulada hace 17 años, bajo el argumento de que las personas que ya tenían 4 años de vivir juntos en el año 99 ya tenían el derecho consolidado de la unión de hecho irregular. Y entonces, hoy por hoy, podríamos iniciar un proceso y ganarlo con una norma anulada declarada inconstitucional hace 17 años, que no sé qué otro país del mundo pueda suceder algo así. Bueno, eso nos hizo un quiebre ahí entre las uniones de hecho que estaban antes y las que estaban después. Y el otro tema es que en el afán de hacer justicia, y el juez de familia en Costa Rica creo que va adelante de todos los demás jueces en el tema de que si no hay una ley la hace, y si no hay una jurisprudencia la pone, y que si hay un tema que no se puede hacer de una forma lo hace de otra. A veces un poquito rayando lo que uno podría pensar la prudencia en la aplicación del derecho, para crear una solución a las parejas que están viviendo juntas pero que no pueden casarse y que no pueden tener bienes convivenciales en razón de que la ley fue eliminada. Crearon, como en los últimos 10 años, un concepto llamado la sociedad de hecho familiar. La sociedad de hecho familiar uno podría pensar que tiene algo que ver con la sociedad de hecho que contiene el Código de Comercio y que posiblemente le vamos a pedir que tenga como elemento los aportes, el ejercicio de una actividad común y un fin de lucro que está al final. Y uno podría pensar que es que la sociedad de hecho familiar entonces es una empresa familiar en la que hay esfuerzo de ambos, aporte de ambos, trabajo de ambos, ganancia para ambos, y que en algún momento, como la convivencia se acaba, entonces, como están casados, entonces la sociedad, que es una sociedad de hecho pura y simple, desde el punto de vista del derecho comercial, se convierte en sociedad familiar porque los integrantes están casados o están viviendo o tienen hijos, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando se leen las sentencias de los juzgados de familia y del tribunal sobre las sociedades de hecho familiares, no tiene nada que ver con una sociedad de hecho, ni con aportes, ni con actividad, ni con dividendos, ni con nada. Tiene que ver con 2 personas viviendo juntas y que hicieron bienes, alguna de las dos, aunque no sea por un trabajo conjunto. Es decir, que los tribunales de familia siguen aplicando el artículo 246 del Código de Familia, anulado y derogado, solo que ahora le llaman sociedad de hecho familiar, pero es lo mismo. O sea, si han vivido cierto tiempo y alguno de los dos tiene bienes, entonces el otro tiene derecho a los bienes, sin explicarse cómo se liquida, cómo se disuelve, qué porcentaje tiene cada uno de participación, cómo se ve lo de los dividendos, de las ganancias, qué órganos tiene, de nada de eso. Simplemente le cambiamos el nombre a una norma derogada y la aplicamos de ese modo. Como no hay mucho tiempo, simplemente voy a hacer una última meditación, que es la siguiente. El tema del levantamiento del velo societario ha entrado con mucha fuerza en el tema del derecho a familia. Y ahora casi todas las demandas que tienen que ver con sociedades van en ese sentido. Sin embargo, no ha habido un criterio unificador, porque no hay regla que regule, y la jurisprudencia todavía no es tan clara como para tener un camino que seguir para los juzgadores. Y entonces yo creo que hemos pasado de un respeto que había a la personalidad jurídica de hace 15 años para atrás, donde se entendía que la personalidad era separada y el patrimonio era separado en el caso de las sociedades, a un sistema al revés, que todas las sociedades son sospechosas de ser fraudulentas, salvo que se demuestre lo contrario. Y entonces, en las demandas que se presentan hoy por hoy, todas terminan con anotación de los bienes y todas
paralizan la actividad empresarial de la empresa, y hay empresas de verdad con patrimonio separado que están funcionando en la práctica y en el mercado como sociedades verdaderas, igualmente son paralizadas, y hay proyectos que se frustran y propiedades que se rematan porque no hay una discriminación entre los elementos que debe tener una demanda para decir aquí hay un indicio de fraude societario y hay un tema para levantamiento del velo societario, o cuando la sociedad es de verdad. Entonces, hemos pasado de un fenómeno, como digo, de respeto de la persona jurídica a un fenómeno contrario. En Costa Rica, en derecho de familia, toda sociedad es sospechosa de ser fraudulenta y todo hay que anotarle los bienes y todo hay que paralizarla, salvo que en sentencia se demuestre que era una sociedad de verdad. Yo lo que sugeriría es hacer un esfuerzo nosotros, ya sea a nivel legislativo, que hace 3 años se intentó hacer una norma sobre levantamiento del velo y no prosperó la iniciativa, y con esta legislatura tampoco creo que prospere, o bien tratar de que los tribunales, o solicitar a los tribunales, o pretender que los tribunales puedan darnos la línea, porque la jurisprudencia en familia es casi como lo más importante ahora, de cuáles son los elementos donde vamos a encontrar motivo para hacer un levantamiento del velo societario y entrar al tema de los gananciales respecto de una sociedad. Yo había hecho aquí una lista de temas que podrían verse como criterios o parámetros para determinar si estamos en presencia de un abuso de la personalidad societaria. Como no hay tiempo, solo los voy a leer sin explicarlos, salvo que al final, por alguna pregunta, quisiéramos discutirlo con mayor profundidad, y serían estos. Creo que hay abuso societario y abuso de la personalidad jurídica cuando hay confusión de patrimonios entre la sociedad y sus accionistas, cuando se utilizan los fondos de la sociedad para fines no corporativos, como pagarle los colegios a los hijos y el alquiler de la casa, etcétera, cuando no hay formalidades en la suscripción de las acciones, donde hay un único socio, bueno, con algunas consideraciones, cuando no se llevan los libros contables de la sociedad, cuando hay identidad entre los socios y los directivos en varias sociedades, cuando hay una infracapitalización, la infracapitalización es la regla en derecho costarricense societario, y todas las sociedades son de 10.000 colones, bueno, no todas, pero casi todas, es como la regla, ¿verdad? Cuando no hay separación de activos entre las sociedades y varias sociedades usan los mismos activos y las mismas cuentas bancarias, cuando se utilizan sociedades como pantalla solo para tener bienes que evidentemente no tienen actividad alguna, cuando bueno, había otros ahí, pero eran como por un tema. Lo que quiero decir es, sería bueno que en Costa Rica desarrolláramos criterios uniformes para que en materia de familia sepamos cuando de verdad estamos en presencia de una demanda de levantamiento del velo societario y no cuando estamos en presencia de simplemente resoluciones como algunas que he visto que dicen, el señor tal es presidente de la sociedad, de lógica es socio, y por ser socio es el dueño de los bienes, y entonces anotemos los bienes. Digamos, estamos en un momento un poco crítico porque todas las sociedades son sospechosas y todas las sociedades están sufriendo en el ámbito del derecho de familia. Por ahora esas eran las ideas que quería compartir con ustedes. Gracias.